Academia de Ciencia Política. Mesa de análisis. La educación y su problemática. Buenos días. Es un placer contar con su presencia. El día de hoy tendremos una mesa de análisis sobre economía y educación. Iniciaremos con educación y para eso los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas en su segundo semestre de escolaridad han tomado la decisión de participar con nosotros. Ellos participan en su materia de Introducción a la Administración Pública y Ciencias Políticas de esta misma facultad. Entonces, les agradecemos la colaboración y el ejercicio de clase que en este momento van a tener. Empezamos. Buenos días, vamos a iniciar dando nuestros nombres, ¿sí? a la cámara para que quienes nos están escuchando vean el registro de ustedes. Empezamos por... Me llamo Patricia Montejo. Ok. Mi nombre es Sebastián Leiva. Mucho gusto, Luis. El mío es Andrew Noriega. Abner Gutiérrez. Joshua Parra. Chise Nayon. Yo soy Kiara López. Yo soy Maricruz Valencia. Y yo soy Michelle Cruz. Correcto. Bueno, el promedio de educación en México es relativamente bajo. Estaríamos hablando de que nos encontramos en una situación donde muy pocas o un porcentaje bajo de la población llega a la educación superior, ¿no? Y pues como si fuera una pirámide. Entonces, en la parte más alta, pues son los posgrados, que también es un mínimo de población. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes qué opinan. No sé si podríamos empezar por acá, por mi derecha. Bueno, yo creo que debido a esta situación, el bajo promedio en educación, pues es enfrentada porque la disponibilidad educativa es limitada en muchas regiones. En muchos casos la educación es inaccesible. Otros estudiantes enfrentan carencias económicas, no tienen alimentación de calidad, sufren de violencia familiar o se desarrollan en contextos hostiles. Correcto. ¿Seguimos en ese orden? Bueno, yo opino que, como dijo mi compañera, también depende en el contexto en el que fueron criados, en el contexto, depende de dónde nacieron, en dónde están, su economía familiar, también la situación por la que esté pasando el estado. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, podemos ver que en Culiacán están batallando mucho en la educación por todo esto del culiacanazo. O sea, no pueden salir a tomar sus clases normales y vuelven a este tipo de educación en línea, que podemos ver que no fue la más eficiente. Por ejemplo, a mí me tocó y no aprendes de la misma manera. Ok, la normalidad educativa, ¿verdad? Es un tema. Adelante. Bueno, yo creo que referente a los promedios de educación también cabe recalcar algo que va de la mano con eso, la deserción de las escuelas, la deserción de la educación, porque son niveles también muy altos y tienen que ver con los mismos factores, ya sea económicos y su contexto familiar y social. ¿Seguimos? Yo leí un dato sobre la deserción de alumnos. Si lo puedo leer. Sí, claro. Pues es de UNICEF y dice que en México más de 4 millones de niños y niñas adolescentes no asisten a la escuela. Otros 600,000 están en riesgo de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas, la violencia, y además los niños y niñas que si van a la escuela tienen un aprovechamiento básico de los contenidos impartidos de la educación básica. Pues por lo mismo que pues, no son muy, ¿cómo se dice? Muy complicados las circunstancias para que se desarrolle la educación. Muy bien. Ok, yo creo que uno de los principales factores que contribuyen a esa deserción, y tomando en cuenta que, por ejemplo, 8 de cada 100 ciudadanos terminan como su escolaridad superior y profesional, está basado como en la aseguranza de las necesidades básicas. Según la pirámide de Bloom, para que una persona pueda tener como una
una calidad de vida en todo su espectro, pues tienen que estar abastecidas sus necesidades básicas, que es alimentación, vivienda y educación. Y yo creo que para abastecer esta necesidad que es la educación, pues tenemos que cubrir lo que es la vivienda y el alimento. ¿De acuerdo? Como mencionaban algunas compañeras, pues uno de los factores que influyen en eso pues es que pues la lejanía y como sobre todo el factor económico. Actualmente no sé cuál es el porcentaje o el estándar del salario mínimo. Yo creo que de ahí parten muchas cosas, ¿no? Y muchos problemas. ¿Cuántas personas tienen que trabajar en casa para que uno de los integrantes de su familia pueda asistir a la escuela? Sí, hay un piso, hay unas referencias que se presentó hace poco sobre que esta cuestión de la canasta básica que debería cubrir la alimentación de las personas, por el contexto general, pues lógicamente el valor de la canasta básica, aunque el Estado trata de contenerlo, va a subir. Y con los cambios en las nuevas puntuaciones del salario mínimo, la idea es alcanzar ese básico, ese piso, y a través de ese piso, pues ya ir agotando esas restricciones sociales. Muy bien. Ok, pues yo creo que aquí el tema con la educación en México también está muy ligado, como comentaban las compañeras, al tema de los ingresos de las familias. Mucha gente, muchas familias pierden el acceso a la educación precisamente porque están rezagados en cuestión de ingreso, sobre todo en la parte sur del país, donde por lo general la pobreza está más concentrada. Por el tema de los salarios, creo que es importante recalcar que más allá de las subidas nominales que pueda tener el salario, también hay que tener muy en cuenta las subidas reales que pueda tener, porque ahí realmente está determinando qué es lo que pueden comprar las familias y en general cuántos son los integrantes de la familia que tienen que trabajar. Eso por el lado de las familias. Por el lado del financiamiento de la educación en México, lamentablemente México está por encima del puesto 100 en términos de corrupción. Eso quiere decir que gran parte del gasto que se supone tiene que ir a educación no termina donde tiene que terminar, y eso afecta directamente a la calidad educativa, por lo menos de la educación pública. Y hay una de las diferencias que solemos ver en la cuestión de la educación pública y la educación privada, más allá de la calidad que tengan los profesores o los resultados académicos. En términos de infraestructura y cuestiones generales de la educación pública, tenemos bastantes problemas que hay que resolver, y que pues yo creo que necesitamos ahí más transparencia y un Estado de Derecho más fuerte. Sí, aquí tendríamos... Bueno, ese es otro nivel, digamos. Una cosa es recibir la educación y otra diferente es la calidad de la educación. Es como hablabas al inicio, el ingreso nominal que te permite desarrollar un gasto que aparentemente te va a dejar cubrir tus primeras necesidades, no necesariamente es real en ese sentido, tiene un impacto diferenciado, sobre todo a lo largo del país. De acuerdo, seguimos. Pues de momento estoy de acuerdo en casi todo lo que han dicho mis compañeros, de hecho en todo, porque la educación es un tema que, bueno, es una problemática que se ve afectada por muchos factores. Entonces es muy complicado, por ejemplo, para un niño aprovechar el conocimiento que le brindan, como dice mi compañero Joshua, o sea, si no tiene cubiertas sus necesidades básicas, está más concentrado en quiero comer, o sea, Sí. no logra concentrarse. Y por ejemplo lo que dice también mi compañero Ander del tema de los salarios, mucha gente sí quiere estudiar pero no tiene los recursos para poderse pagar una universidad o poder cubrir todos los materiales que te piden las carreras. Entonces es una problemática que, como son muchos factores, es que algo así como que cada caso tiende a ser un poquito específico. De acuerdo. Y aquí unas cosas son las causas y otras los efectos, ¿no? Es multifactorial la dificultad para desarrollarse en la educación, si bien los números no lo dicen, ¿no? En preescolar o en primaria hay un grueso de nuestra población estudiando, luego hay un segmento que se reduce en secundaria, y ya para preparatoria es cuando empezamos a ver esta situación más dramática, ¿no? De acuerdo. Adelante. Bueno, yo pienso que la educación en México, a de cuenta, se ha dejado de lado. O sea, no, como que no se le ha tomado la importancia que en otras partes, como en
en Japón, en Alemania, en Finlandia, en otros países, se da cuenta, miran la educación como algo más importante, y se da cuenta que aquí en México el presupuesto educativo aproximadamente es del 5%. O sea, hay una disparidad entre la infraestructura en escuelas en zonas urbanas y zonas rurales. En muchas escuelas carecen de servicios básicos. Y también da cuenta los maestros, no hay capacitación actualizada, que esté continuamente actualizada. Y pues hay mucha... el abandono escolar en el medio superior, la deserción es del 14%. Para esto el gobierno tiene que tomar invertir más en educación, crear más programas de becas, también la reforma educativa que tanto se habló, enfocada en la formación docente, impulsar la conectividad y tecnología educativa para poder estar al nivel de Japón, de Finlandia, porque como digo, pues el gobierno no le toma la importancia como en otras partes, y de cuenta tiene consecuencias, porque pues no hay mano de obra calificada pues, cuando vienen empresas a invertir aquí en México. Sí, la parte, digamos que es en dos, el interés de las familias porque la niñez o sus integrantes se eduquen, y el interés de la parte gubernamental por tener las condiciones para que esas personas reciban educación y garantizar ese acceso, ¿no? Ya vimos varias circunstancias que nos están explicando varios compañeros. Tal vez una de las preguntas o el problema a plantearse a partir de lo que tú nos estás diciendo es a dónde queremos llegar en cuestión educativa para nuestro país, ¿no? O sea, puedes decir estar como ellos, pero a lo mejor nuestra meta varía en ciertas circunstancias para establecer esa meta, ¿no? Tal vez lo más fácil sería cuánta población tiene que recibir efectivamente educación y hasta qué nivel, digamos, pudiera el gobierno hacerse responsable, que pues debe hacerse responsable de todo lo largo de nuestra vida, pero aquí tendríamos nosotros que ir definiendo ciertas prioridades para, conforme a eso, ir mostrando un avance, ¿no? Eso yo creo que engloba algo de tu participación. Continuamos. Retomando un poquito el tema del abandono escolar, yo creo que algo que no podemos dejar pasar es que México es un país con un alto nivel de delincuencia. También eso en algunas regiones más que otras, y también creo que eso puede llegar a afectar a los jóvenes a no ir a la escuela, ya que pues tanto desde fuera como los maestros o como por ejemplo nosotros mismos como alumnos desde dentro podemos ver que desde una temprana edad muchos jóvenes empiezan con vicios, o pues empiezan por esos lados, ¿no? Donde, por ejemplo, en algunos pueblos pequeños, ciudades pequeñas, pues la delincuencia, ya sean cárteles o cosas así, en algunos son muy, muy, muy grandes, que a veces, pues, por ejemplo, en Sinaloa, ciudades pequeñas, pueblos, y también eso, pues, hace que desde una temprana edad estén en contacto o sepan sobre eso, pues, y también puede llegar a, pues, llamarle la atención un poquito el dinero fácil, cosas así, y eso también afecta que, pues, más que nada, pues, a como que abandonen la escuela y pues también el camino que tomen ya. Sí, resulta atractivo, ¿no? Si bien no necesariamente todos lo hacen, todas las personas, los jóvenes se involucran en eso por la atracción, la adrenalina, los satisfactores que pueden recibir de actividades delictivas,
el ambiente social que los obliga o que los involucra, la misma condición económica, pero hay otra que a veces son obligados. Bueno, en las circunstancias en las cuales nos encontramos actualmente, ya esa viene siendo, ¿no? Además de las adicciones, etc. Entonces, este es un elemento que se suma a la problemática de la educación. Cerramos esta ronda con... Algo que también quiero agregar es que, por ejemplo, en el sur del país, algunas familias o padres, más que nada, tienen todavía como que ese pensamiento cerrado en el que la mujer todavía no tiene ese rol para poder ejercer su derecho a la educación, por lo que tienen ese pensamiento y mantienen a la mujer encerrada, de cierta manera, dentro de la familia, aunque ellas intenten sobresalir, dicen, no, tu lugar es en la casa, cocinar, limpiar y ser mamá. Incluso desde pequeñas, hay personas mayores que las compran a veces todavía que por una vaca o por cierto terreno. Incluso desde una corta edad son mamás y ya no tienen esa posibilidad de estudiar. Y también las plazas a los maestros. No hay suficientes plazas para los maestros que recientemente se han graduado o que ya tienen años de haberse graduado y les dan trabajo como maestros interinos, pero no perciben un sueldo. Entonces, ese también pienso que es un problema en el que no hay para ellos una plaza donde puedan ejercer su carrera. De acuerdo. Bueno, muy interesante esta brecha entre hombres y mujeres en cuanto, pues sí, hablamos del acceso, pero también hablamos de la permanencia y las posibilidades ya no necesariamente del gobierno, o sea, no en primera instancia del gobierno, sino de las condiciones sociales que provocan que la mujer tenga esta desventaja frente al hombre. Y creo que los mismos porcentajes o los puntos que se dan entre los años que cada uno puede permanecer en la escuela o desarrollar, nos lo indican claramente. Se ha reducido, pero a marchas muy lentas, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en esa circunstancia y ver la posibilidad de mejorar. Muy bien, pues hemos hablado de cierta normalidad educativa que no tenemos desde hace tiempo, digamos que sobre todo en efectos de seguridad pública en general, la normalidad educativa hace tiempo que está afectada. Luego las condiciones de salud pública, que pues acá recientemente por la pandemia pues nos sometió también a esa condición. Y esto entre la violencia, la lejanía, y las condiciones económicas van haciendo una problemática, como bien decías, que es difícil de abordar. Hay una infraestructura, hay una cantidad importante de docentes, hay una cantidad importante de personas preparándose para la docencia, pero también faltan recursos para todos ellos. Hay problemas también en cuestiones de jubilación que pareciera que no, pero influyen en la manera en que se desarrolla el proceso educativo. ¿Alguien quisiera ahondar en estos temas? Sí. Pues todos los puntos de vista de mis compañeros me atraparon mucho. Voy a retomar como este último comentario, que lo que alcanzó como a decir, como en sintetizar, es como el hecho de las tradiciones y culturas, sobre todo en la zona sur del país, sí. Juegan un papel importante en la decisión y sobre todo en la toma de decisiones dentro del núcleo familiar de quiénes son los que pueden y tienen derecho al acceso a la educación. Correcto. Y yo creo que es también parte de un proceso descolonizante del cual está viviendo México. O sea, tomando como en comparación en el primer instante en el que se creó históricamente la primera universidad y cuánto tiempo tiene México involucrado en la educación, hay una brecha muy larga. Si nos remontamos a finales de la Edad Media, siglo XI, siglo XII, que se creó las primeras universidades, a el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se creó o que se empezó a fomentar la educación en México, hay una gran brecha de años, ¿no? Entonces, en el principio básico también de lo que es la educación es el fomentar, inculcar religión y cultura.
Entonces, yo creo que hay una especie de incongruencia en nuestra relación en cuestión de tradiciones y cultura y querernos globalizar como ciudadanos, como mexicanos. Yo creo que al momento de querer aprovechar en su máximo esplendor lo que es el capitalismo, también conlleva asumir ciertas responsabilidades, vaya. Ejemplo, las comunidades del sur, yo tengo entendido que luchan por la preservación y sobre todo la preservación de sus culturas y tradiciones. Y yo también veo como una especie de incongruencia ahí, ok, quieres preservar tus tradiciones y cultura y está bien, pero hay manera de que se puedan preservar tus tradiciones y cultura y al mismo tiempo te puedas involucrar y estandarizar por medio de lo que genera el estatus del capitalismo, y eso involucra que todos tengan derecho a la educación y pues cancelar cierto tipo de prácticas que se llevan a cabo. Que requieren en esta modernidad, Ajá. digo, en este tiempo, para no ponerle que es antiguo o moderno, ¿verdad? Claro. En este tiempo ya hay otras condiciones que requieren o que te exigen para poder también establecer una conexión y no quedarte aislado. Ujú. Si bien nosotros, pues nuestra tradición es relativamente reciente en esta cuestión educativa, porque recordemos que éramos una sociedad básicamente rural. Entonces las distancias para poder recibir educación, más las exigencias familiares para que los integrantes pudieran desprenderse de sus actividades cotidianas y dedicarle tiempo y separarse de las familias en esas circunstancias, pues eran difíciles. Con el cambio de la sociedad agrícola, una sociedad industrializada, más urbanizada, digamos, esto fue modificándose, pero el proceso ha sido relativamente largo y relativamente nuevo para nuestra sociedad, ¿no? O sea, tenemos el siglo pasado apenas y esto se impulsó más a partir de la revolución, pero pues sí, allí tenemos un reto que no podemos esperar muchos siglos como otras sociedades, sino tenemos que aprovechar, pues en este caso, pues la modernidad de la tecnología, de la ciencia, la modificación de las formas de cultura laboral y social. Entonces ahí hay trabajo que hacer para la sociedad también. ¿Alguien más que quiera ahondar? Bueno, a cuenta, pues yo lo que quiero agregar es algo que se me hace muy importante, que es, da cuenta que el trabajo de maestro es muy poco valorado en México, a comparación de otros países. El salario en educación básica, en primaria, en preescolar, en secundaria, es muy bajo, muy poco valorado. Se romantiza mucho, pues, de que el maestro lo tiene que hacer por vocación y la verdad, da de cuenta, pues, eso afecta, porque si a alguien le pagan, si en un trabajo a ti te pagan más, pues vas a rendir más, o sea, por cualquier trabajo, cualquier profesión. Y pues yo digo, da de cuenta que eso es algo muy importante, que deberían de que tengan buenos salarios, pues, para que influya en su desempeño. Bueno. Y la verdad, pues eso es lo que agrego. Es interesante esta situación porque tiene unas aristas muy objetivas, pues, o sea, recibes más ingreso, cubres más necesidades, te permite abocarte bien a tu empleo, a tu trabajo, ¿verdad? Claro. Vas con cierta tranquilidad, pero eso también, por ejemplo, cuando terminas tu tiempo laboral, que tengas garantizada una pensión, todo eso influye en estos beneficios de una actividad relevante para una sociedad. Ahora, ¿qué tan importante? Bueno, ya lo expresaron. ¿Qué tan importante es la cuestión educativa? Si la vemos en términos monetarios, pues creo, ¿no? Que nuestro presupuesto se vio reducido o estancado, digamos, en esta cuestión de la situación económica. Ahí tendríamos que ver, tal vez usar menos recursos, pero usarlos mejor, ¿no? Y la pregunta sigue siendo como, estábamos aquí en este lado. Sí, también para agregar que, como dijo mi compañero, en el caso de México, que no se le da la importancia, el nivel de importancia como en otros países. También influye su plan de estudios, cómo está formado.
porque por ejemplo en otros países tiene un mayor análisis, un mayor estudio hacia lo que se dedican, hacia lo que hacen en su casa, hacia cómo se desarrollan emocionalmente. Sí. Y tratan de crear un plan de estudios, horarios que se acomoden a eso, que realmente el alumno pueda desarrollarse, pueda aprender sin sentirse presionado, sin sentirse el nivel de frustración que, por ejemplo, sufre un alumno mexicano. Porque incluso desde preescolar puedes ver que sienten ese estrés por ir, de que no tienen esas ganas, esa vocación por ir, de que les nazca. Y en otros países tienen esa cultura de hacerles sentir que es un lugar al que pueden ir y despejarse y disfrutar, y no solo eso, sino que también aprender. En el caso de México se ha intentado muchas veces como sacar este provecho de tomar o copiar o incluso tratar de mejorar el plan de estudios que tenemos, pero se le da más importancia a otras cosas. De acuerdo. Muy interesante. Me gustaría dejarlo así porque lo has plasmado muy claramente. Yo creo que era un punto que a lo mejor estábamos dejando fuera. Yo quiero complementar algunas cosas que dijeron mis compañeros. Por ejemplo, Juan Luis estuvo hablando de el ingreso que se le da o la atención económica que le presta el gobierno a la educación, y solo estadísticamente la aportación hacia la educación económicamente únicamente representa el 4% de nuestro PIB, y está debajo de la recomendación de la UNESCO, que es el 6%. Pues es muy poco, verdaderamente. Sí. Y ahora, en complemento con lo que dijo Maricruz, quisiera hablar de la reforma educativa, que también la mencionó Juan Luis. Tuve cierta cercanía con todo el tema por ciertos conocidos que son maestros, y mayormente lo que fue algo un poco polémico es el hecho de que la última reforma educativa tiene mucho que ver con evitar los rezagos de los niños, y esto lo podemos traducir en que no dejarlos reprobar, pero precisamente porque a los maestros tal vez no les pagan lo suficiente para realmente hacer más y simplemente tienen el trabajo de evitar que los niños reprueben, terminamos pasando niños a el siguiente nivel que verdaderamente no saben lo que ya deberían de saber hasta ahorita, y se lo siguen pasando a la siguiente persona y a la siguiente persona. Entonces, esto tal vez pueda subir nuestras estadísticas de nivel escolar o tal vez la finalización de X grado, pero ¿qué tanto estamos enseñando y qué tanto estamos aprendiendo realmente? Muy bien, muy interesante. Bueno, yo creo que en este punto hemos diagnosticado más o menos la problemática, las circunstancias en las que nos encontramos en cuestiones educativas. Como una ronda final a este tema de la educación, consecuencias y oportunidades que tenemos, que algo que deberíamos hacer, que creemos que nos pueda dar resultado, no sé, pero si podemos ser breve para alcanzar a cubrir el horario de esta mesa. Empezamos, yo creo que... ¿sí? Para que una educación en México pueda mejorar, yo investigué pues varios puntos en los que se encontraba una inversión significativa en la infraestructura para mejorar las instalaciones y darles más comodidad a los alumnos, garantizar como dijeron mis compañeros, una mejor capacitación para los docentes, para el desarrollo profesional y fomentar, en mi opinión, ser más humanos, fomentar más los valores, la ética, para ser mejores seres humanos, que en mi opinión yo pienso que es una base fundamental para la educación. Muy bien, seguimos. Complementando lo que dijo mi compañera, con una educación de calidad podemos obtener alumnos o ciudadanos que a futuro van a tener una mayor fuerza laboral, van a ser más competitivos y generar una mayor productividad. Esta productividad beneficia al país.
aumenta pues la productividad del país, la estabilidad económica y también pues el país se beneficia de eso. Si entre mejor sea nuestra productividad, nuestros empleados sean más capacitados y todo ese ámbito, mayor tenemos ingresos, inversiones y cosas así. Sí, o sea, el beneficio de que nos trae una mejor educación, más estructurada, con mejor inversión, con mejores resultados, pues va a ser un nivel, no digamos un estilo, sino un nivel de vida en general para las familias y para la comunidad como país, pues mucho mejor, ¿no? Esa debe ser, yo creo que una visión que debemos nosotros considerar. Sí, adelante. En mi opinión, bueno, algo tal vez más cercano a nosotros, un ejemplo muy cercano a nosotros, es el becado, por ejemplo, la beca Benito Juárez que se le cedió a todos. Yo pienso que no debería de ser una beca que sea para absolutamente todos, porque, por ejemplo, para mí, o en mi caso y en mi cercanía, no necesitábamos realmente esa beca y había personas que verdaderamente no podían pagar su colegiatura, en caso de la preparatoria, sin ese ingreso. Entonces, pienso que se debería de hacer más bien casos de estudio a quienes verdaderamente lo necesitan para mejorar la dirección de esa inversión. Sí, la dispersión general crea un beneficio económico al sistema, pero esa inversión es como fija. Entonces, aumenten en la cantidad del número de personas que se benefician o que la reciben, pero quienes realmente se benefician a lo mejor necesitarían 2 o 3 apoyos más para focalizarse y poder obtener ese nivel, o sea, recuperar el rezago que tiene y ponerse a nivel de los demás. Un buen punto. Bueno, en el caso de las comunidades indígenas, creo que nadie lo había tocado el tema, entonces yo creo que ellos tienen un menor acceso a la educación y dificultades como la lengua, entonces yo creo que alguna enseñanza de lengua indígena en las escuelas estaría bien para la integración y para que tengan más acceso, ya que no pueden hablar completamente español. Sí, bueno, creo que se están haciendo esfuerzos importantes en ese aspecto, pues lógicamente falta más, y no tratando de debilitar el punto que tú nos dices, me surge otra pregunta de tu planteamiento. ¿Y todos deben educarse o nada más los que quieran educarse? O sea, y en este punto, si ellos no quieren recibir educación por el tema que tocas, ¿no? Puede ser unas personas en las ciudades, independientemente de si son indígenas o no, pero si no quieren recibir educación, ¿por qué nosotros debemos forzar a que reciban educación? O sea, es de nuestro interés que exista. Yo lo dejo como pregunta, pero sí es muy importante lo que tú mencionas. Pues, respondiendo la pregunta que lanzó para finalizar, yo pienso que a veces como para objetivizar las acciones necesitamos remontarnos a los principios básicos en el cual se crean las cosas. El Estado, ¿no? Tengo entendido que el Estado se crea con la intención y finalidad de desarrollar y preservar al ser humano, y para ello construye los pilares básicos que son la seguridad y la salud, y de ahí ya se desglosa todo lo demás. Entonces, si retomamos el concepto básico de educación, tiene que ver solamente con el refinamiento del ser. Y yo creo que no lo estamos como tomando en cuenta de esa manera. Nuestros valores y costumbres y la moral con la cual se construye y se apropia el ciudadano mexicano con la educación no tiene que ver con nada cercano al refinamiento del ser. Tiene más que ver como con frases con las cuales todos estamos como sumamente involucrados, que tiene que ver como con es menos pesado un lápiz que una pala. A mí me lo decían desde muy chiquito y nunca lo entendí. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la capacidad como para analizar y hacer ese tipo de comparaciones. No entendía a qué se referían. Entonces yo creo que como para aprovechar mejor el
pequeño porcentaje de ingreso que le dan a la economía tiene que ver también desde el principio de valores y costumbres que nos inculcan en el lugar. A veces le acudimos al gobierno o al Estado una responsabilidad como si fuera una especie de ente mágico o poder divino, y resulta que hay veces que sí. Entonces yo creo que también como el hecho de la moral y costumbres y cultura que prohíbe y divulga el Estado tiene que ver mucho en cómo nosotros nos relacionamos con los servicios que nos ofrecen. De acuerdo. Entonces yo creo que si de pronto así de la nada le dan el 6% que debería estar destinado a la educación como el estándar mundial, yo creo que el mexicano no está preparado como para aprovecharlo del 100%. Muy bien. Ok, excelente. Sí. Ok, yo quiero conectar un poquito con el dato que comentó mi compañera Kiara, el tema del ingreso que se le da en relación al PIB y a la educación. Creo que aquí, más que tomar en cuenta lo que se le da a la cuestión educativa en términos del PBI, lo que tendríamos que hacer más bien es, primero, considerar el ambiente de transparencia que hay en México. Como comenté hace un momento, México está en un puesto muy peligroso para mí, desde mi punto de vista, en términos de corrupción por estándares internacionales. Y la idea con la inversión en educación es que se mejoren los resultados de la educación. Y bajo ese ambiente de corrupción, más que lograrse la inversión en educación, eso termina convirtiéndose en cuenta corriente y realmente no se convierte, no da los resultados que debería dar, aunque tengamos todo el presupuesto que se supone deberíamos de dar. Eso por el lado del ingreso. Por el lado de la productividad y los resultados, pues sí, o sea, si no llega el ingreso como tiene que ser, a final de cuentas los resultados van a ser iguales o peores independientemente de la consideración que se le dé en el PBI a la educación. Y pues no es la idea, porque se supone tiene que influir en la calidad educativa, no solo en la calidad dentro de las instituciones, sino en los resultados que da. De acuerdo. Sí, seguimos. Me parece que lo que comentan es un tema muy puntual, porque sí es cierto. Por ejemplo, pueden aumentarnos el presupuesto para la educación, pero realmente como tiende a haber mucha corrupción e intermediarios, muchas veces el recurso ni siquiera llega. Y el caso reciente creo que le pasó a la UABC hace no mucho, que fue cuando hubo un detalle que había acusado al gobierno estatal de que no le habían dado recursos a nosotros, pero el gobierno federal dijo que sí había mandado el recurso. Entonces, muchas veces se da el recurso para invertir en la infraestructura, en los materiales y todo, pero realmente por el tema de la corrupción nunca llega a donde debe llegar. Correcto. Seguimos. Sí. Respondiendo a su pregunta de las oportunidades en educación ahorita en este momento, pues yo pienso que se tienen que aprovechar las becas. Si son becas universitarias, se tienen que aprovechar porque es algo que a muchos sí los que no tienen las mismas condiciones que nosotros, sobre todo en el sur del país, en el centro, que sí hace una diferencia. Sí hace una diferencia y sí es un aliciente para esas personas que necesitan. Otra cosa es dar cuenta el impulso a la conectividad y a la tecnología educativa. O sea, yo pienso que tiene que apostar a la tecnología, a lo que es el internet gratuito en todo el país. Ya ve que en muchas partes de México hay parques donde hay internet gratuito, y así la educación, pues por medio del internet, de la tecnología, va a llegar a más personas. Y pues pienso que es algo que se debe aprovechar, porque antes no era tan barata la comunicación. Hace como 10 años no podías, antes vendían tarjetas de Telcel, ahora se abarató el internet, o sea, y pues la verdad hay que aprovechar esa herramienta para beneficio de la sociedad, de nosotros. Modernidad y tecnología, adelante. Sí. Tomando un poquito el punto ese de que pues el gobierno manda el dinero, por ejemplo el Estado, y el Estado al momento por ejemplo, el pago de los maestros, pues yo, por ejemplo, pues me ha tocado, yo tengo a mi mamá que trabaja en sistema educativo, y entonces siempre estoy escuchando que a los maestros no les pagaron, están en paro, o los jubilados no les pagaron, están en paro, y toman las oficinas
sistema educativo, así. Y pues lo más que pueden hacer, pues si no les pagan, pues si bien aunque les guste su trabajo o así, pues es su sustento para vivir. Y pues no les queda más que otro más que irse a paro. Y pues esto pues también o sea, afecta tanto a los maestros como a los niños, porque pues ¿qué haces con ellos? No puedes, pierden días o a veces hasta meses de aprendizaje. Y pues también pues mucho esto de que los maestros, por ejemplo, las plazas, muchos si les dan plaza, por ejemplo aquí si un maestro Mexicali busca plaza, puede que se la den aquí o en el Valle o en Tecate, en La Rumorosa, Tijuana, donde sea, y dentro del mismo sistema educativo, pues eso sí te va bien, porque muchas veces a muchas personas se las dan por palanca, y entonces eso también afecta como en la competitividad entre los maestros. Sí. Y aparte de eso, pues también muchos, bueno, no creo que afecte tanto esto, pero creo que sí es un poquito algo importante, que muchos maestros en realidad no estudiaron para ser maestros o no tienen como una especialidad para ser maestros. Por ejemplo, pues muchos maestros de matemáticas o física, pues lo que son ingenieros o químicos o físicos. Y entonces no tienen como las herramientas didácticas para poder transmitir el conocimiento. Correcto. Muy interesante. Cerramos entonces la plática. Como mencionaba mi compañera Kiara, lo de las becas a quienes realmente lo necesitan, porque sí es cierto, yo tengo una hermana y está estudiando la preparatoria. Hay gente, ella es muy buena para el estudio. Hay gente que realmente lo necesita y no tienen los recursos realmente económicos. Y ahorita, por ejemplo, las becas Benito Juárez, o ya ni sé cómo se llaman, porque creo que le cambiaron el nombre otra vez. Muchas veces a los jóvenes de las prepas se los dan y que los gastan. Mayor, como mencionaba anteriormente, creo que Sebastián, no me acuerdo quién, algo sobre las drogas. Utilizan alguna identificación falsa o alguien les hace el paro, como dicen, el favor, y van y gastan ese dinero. En lugar de invertir en su educación, lo invierten en cosas que no les benefician para ellos mismos. Entonces sí podría ser un poco más de conciencia hacia esos jóvenes. Y también, como mencionaba mi compañero Joshua, lo de la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, y complementando con lo que dijo María anteriormente sobre el estudio en otros países, pues podría ser también, ahora sí que ya no decirles sea autodidacta, sino que de cierta manera imponerle que también desde casa ellos empiecen a estudiar, restringir como que ciertos horarios o hasta preestablecerlos ya, porque también incluso los bebés desde que nacen ya, toma el celular, es como que desde ahí como que su mente se está distrayendo, no se preocupa por aprender, porque si hay niños que sí aprenden, hay libros, hay cosas en las que les van enseñando matemáticas, colores, letras en inglés. Entonces pienso que también desde ahí puede partir la educación desde casa, y ya solamente en la escuela complementarlo y compartir lo que uno ya aprendió. A mí no me gusta mucho eso de rescatar los valores, pero sí hay que estructurar socialmente, ¿verdad? O ir creando otro, o ir fomentando una moralidad más acorde a nuestros tiempos, menos que la inmediatez de las cosas no nos vayan ganando, sino tener una visión a futuro desde el hogar, desde la casa, desde las familias, desde las comunidades, y eso yo creo que ayudaría en mucho, una base para que la educación pues saliéramos adelante independientemente de los recursos que se pudieran vertir. Bueno, pues con esta última ronda concluimos la mesa de análisis de la educación. Agradezco a los jóvenes, hombres y mujeres valiosos que participaron para la Academia de Ciencia Política. Muchas gracias. Un aplauso para nosotros.